Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Anaya y soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. A continuación, les presentaré el trabajo final de legislación laboral. Diagnóstico. El trabajo colaborativo número 1 hace referencia a la escogencia del personal, teniendo en cuenta sus habilidades, las cuales son necesarias para la escogencia del cargo. En la película El Método, la cual es la película que se basa en el primer trabajo colaborativo, se muestra claramente el proceso de selección del candidato basándose en su capacidad de dejar por fuera a los demás candidatos. También se aprendió a hacer una hoja de vida y la liquidación del trabajador. El salario y sus elementos constitutivos. Salario. Definición. Es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de un trabajo. Para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. Dicho trabajo puede traducirse en la creación de un bien o la prestación de un servicio por cuenta ajena. Elementos constitutivos del salario. No constituye salario. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la compañía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Elementos constitutivos del salario. Constituyen salario. Viáticos. Según el artículo 130 del Código, los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no todo en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Elementos constitutivos del salario. Constituyen salario. Denominación del salario. Según el artículo 133 del Código, el concepto genérico
de salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres, a menos que cumpla con estas condiciones. Otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código del Empleador, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. Salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual legal vigente es de 644.350 pesos y el subsidio de transporte es de 74.000 pesos. Nota: normalmente el salario mínimo legal es modificado al inicio de cada año y su fijación modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se halle estipulado un salario inferior, como se observa en la siguiente figura que tengo en mi diapositiva. Conclusiones y recomendaciones. Se puede concluir que este curso de legislación laboral es muy útil debido a que se aprende mucho sobre los derechos y deberes tanto del empleador como del trabajador. También se aprende a liquidar al empleado cuál es el porcentaje de descuento de salud, pensión, indemnizaciones y sindicatos. La recomendación que hago sobre este curso es similar a la conclusión. Se recomienda ya que es necesario conocer todos los temas referentes a legislación laboral para el correcto funcionamiento de la empresa. Muchas gracias.